¿Qué es la RCP pediátrica? La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede ser debido a varias causas, por ejemplo, tras una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. La RCP combina respiraciones boca a boca y compresiones torácicas. La respiración boca a boca nariz suministra oxígeno a los pulmones de la persona, mientras que las compresiones mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se restablezca la respiración y las palpitaciones cardíacas. Verificar la seguridad de la escena. Los reanimadores o el reanimador debe verificar que la escena sea segura tanto para él como para la víctima. Comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Si el paciente está inconsciente, se debe proceder a realizar maniobras de apertura de la vía aérea, ya sea maniobra frente-mentón o si se sospecha de un trauma, maniobra de tracción mandibular. Evaluar la respiración, ver, oír, sentir y evaluar el pulso. Intente palpar un pulso central, pulso braquial en lactante y pulso carotidio femoral en un niño. Si no hay respiración pero si hay pulso, se realizan 5 respiraciones de rescate, una respiración cada 2 o 3 segundos. Se evalúa nuevamente la frecuencia cardíaca y si esta es menor de 60, se inicia RCP y si no, se tiene que continuar con las respiraciones y evaluar nuevamente el pulso. Si es que no existe, se inicia la RCP. Si no hay respiración o solo jadeo y sin pulso definido en 10 segundos, se procede a llamar al Sistema de Emergencias Médicas 911 y se solicita un DEA. Iniciar compresiones con 2 dedos en lactante si existe un solo reanimador, o con las manos rodeando el tórax y con los 2 pulgares si existen 2 reanimadores. Se puede utilizar el talón de la mano o entrecruzando las manos en niños más grandes. Se comprime en el tercio inferior del esternón o debajo de la línea intermamilar. El esternón debe deprimirse 4 centímetros en lactantes y 5 en niños. Se realiza 30 compresiones con un solo reanimador y 15 si son 2. Se abre la vía aérea con maniobra frente-mentón o tracción mandibular si es paciente politraumatizado y se procede a dar 2 insuflaciones que cubran nariz y boca en lo posible. Cada respiración se realiza en un segundo. Las compresiones deben permitir que el tórax se expanda. La frecuencia de estas debe ser de 100 a 120 por minuto. Se continúa con ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones con un reanimador o 15 compresiones, 2 insuflaciones con 2 reanimadores hasta que se tenga disponibilidad de un DEA. Verificar la seguridad de la escena. Los reanimadores o el reanimador debe verificar que la escena sea segura tanto para él como para la víctima. Comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Si el paciente está inconsciente, se debe proceder a realizar maniobras de apertura de la vía aérea, ya sea maniobra frente-mentón o si se sospecha de un trauma, maniobra de tracción mandibular. Evaluar la respiración, ver, oír, sentir y evaluar el pulso. Intente palpar un pulso central, pulso braquial en lactante y pulso carotidio femoral en un niño. Iniciar compresiones con 2 dedos en lactante si existe un solo reanimador, o con las manos rodeando el tórax y con los 2 pulgares si existen 2 reanimadores. Se realizan 30 compresiones si existe un reanimador y 15 compresiones si existen 2 reanimadores. Se procede a abrir la vía aérea con maniobra frente-mentón o tracción mandibular si existe trauma. Se dan 2 respiraciones que cubran boca y nariz y se continúan con las compresiones y las respiraciones durante 2 minutos. Si no hay respiración o solo jadeo y sin pulso definido en 10 segundos, se procede a llamar al Sistema de Emergencias Médicas 911 y se solicita un DEA. Se continúa con ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones con un reanimador o 15 compresiones, 2 insuflaciones con 2 reanimadores hasta que se tenga disponibilidad de un DEA. Uso del DEA.
El DEA o desfibrilador externo automático es un aparato de pequeño tamaño, ligero y que precisa de un mantenimiento mínimo. Las baterías duran unos 5 años o 300 descargas. Tiene facilidad de uso, puesto que el DEA típico proporciona indicaciones de voz para cada paso en su uso después de que se enciende la máquina, por lo que puede ser utilizado por cualquier persona. Una vez colocados los electrodos en el tórax del paciente, este es capaz de analizar el ritmo cardíaco y detectar si este ritmo es susceptible de tratamiento eléctrico, es decir, desfibrilante o no. Diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardíaco efectivo. Encienda el DEA. Coloque los electrodos adhesivos suministrados con la máquina. En lactantes o también en menores de 8 años, las almohadillas se recomienda colocarlas una en el tórax anterior y otra en el tórax posterior entre las escápulas. En niños mayores se recomienda la posición anterior en el esternón o debajo de la clavícula derecha y otra en el ápice del corazón. Conecte los parches al DEA. Manténgase alejado del paciente mientras la máquina analice el ritmo cardíaco. Si se indica descarga, realice compresiones cardíacas mientras la máquina se está cargando. Detenga las compresiones, aléjese y administre la descarga presionando el botón cuando se le solicite. Reanude el RCP inmediatamente después de la administración de la descarga. Continúe actuando según indique el DEA hasta que lleguen los servicios de emergencias sanitarias. ¿Qué es la RCP avanzada? Son aquellas medidas que se deben aplicar para el tratamiento definitivo de una RCP. A diferencia de la RCP básica, esta requiere medios técnicos adecuados y personal cualificado y entrenado. El pronóstico de la RCP avanzada mejora cuando la RCP básica previa ha sido eficaz. La RCP avanzada consta de varios apartados. Primero, la optimización de la vía aérea y ventilación. Segundo, los accesos vasculares, fármacos y líquidos. Y el tercero, el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Optimización de la vía aérea y ventilación. Apertura de la vía aérea. Se puede utilizar la maniobra frente-mentón, que consiste en la inclinación de la cabeza con elevación de la mandíbula, con una mano en la frente y la otra en la mandíbula, o la tracción mandibular que se realiza en paciente con sospecha de politrauma. En esta se tiene que poner los 2 dedos pulgares en los pómulos del paciente y en el ángulo de la rama de la mandíbula los otros 4 dedos y se empuja hacia adelante. Introducción de cánula orofaringeo de Guedel. Permite desplazar la parte posterior de la lengua pudiendo abandonar la tracción mandibular. El tamaño adecuado se lo hace midiendo la longitud, que es igual a la distancia entre los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula. En lactante se introducirá con la convexidad hacia arriba, ayudándonos de un depresor o pala de laringoscopio. Y en niños y niñas se introducirá con la concavidad hacia arriba y en paladar blando se gira 180 grados hasta lograr la posición correcta. Aspiración de secreciones y o vómito, preferentemente con sondas flexibles y dispositivo en Y, controlando la presión y bajo visualización directa. Las sondas rígidas serán útiles en vómitos o restos alimentarios. Ventilación con bolsa autoinflable AMBU. Esta debe estar conectada a una fuente de oxígeno y mascarilla laringea. Es imprescindible antes de la intubación ventilar adecuadamente al paciente. Además, este impide la reinspiración del aire expirado del paciente.
Existen 3 tamaños, de 250 ml para prematuros, de 500 ml para menores de 2 años y de 1600 a 2000 ml para mayores de 2 años. Cánulas nasofaringeas. Su uso es infrecuente, se mide desde las fosas nasales hasta el trago. No debe usarse en fracturas de la base del cráneo o coagulopatías. Mascarilla facial. Han de ser transparentes y adaptadas a la edad, redondas en lactantes y triangulares en niños y niñas. Deben permitir un buen sellado a la cara, base inflable y una buena zona de sujeción con la mano, la cual va a ser el primer dedo en la zona nasal, el segundo dedo en la zona bucal mentoniana de la mascarilla y tercero, cuarto y quinto dedo en la zona mandibular del paciente. Para la colocación de la mascarilla facial, nos debemos situar por encima de la cabeza del paciente. Se utiliza la maniobra de sujeción C para sujetar la mascarilla. Colocamos la mascarilla sobre el rostro tomando en cuenta el puente de la nariz. Con los dedos pulgar e índice de la mano se forma una C y presiona los bordes de la mascarilla. Los otros 3 dedos formarán una E. Se verifica la entrada de aire con la expansión del tórax. Dentro de la oxigenoterapia, la concentración de oxígeno para las ventilaciones en RCP será del 100%, con un flujo de 10 a 15 litros minuto. Intubación endotraqueal. Esta garantiza una adecuada ventilación y aporte de oxígeno y prevendrá la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. Primero debemos preparar el material necesario. Luego se calcula el tamaño y el calibre interno del tubo endotraqueal según cinta de Brocelo, tablas o reglas. Luego preparamos tubos de calibres superiores e inferiores y preferiblemente con neumotaponamiento. Luego se debe monitorizar la presión de inflado del balón, que debe ser menos de 25 centímetros de agua. Esta tabla muestra las medidas del tubo endotraqueal dependiendo de la edad y si tiene balón o no, para paciente recién nacido prematuro, recién nacido a término, lactante, niño de 1 a 2 años y niño mayor a 2 años. Procedimiento: preoxigenar y preextender el cuello. Introducir la pala del laringoscopio hasta visualizar las cuerdas vocales. Introducir el tubo endotraqueal. Y comprobamos su correcto posicionamiento comprobando la movilidad de ambos hemitórax. Finalmente, fijamos. Si un paciente intubado empeora rápidamente, aplicaremos el acrónimo DOPES, que nos facilitará el origen del problema y su solución. La D de desplazamiento del tubo, O de obstrucción del tubo, P de neumotórax u otra alteración pulmonar, E de equipo que está fallando, o S de esófago problema de distensión gástrica durante la intubación. Accesos vasculares, fármacos y líquidos. Se toma 2 vías periféricas o una vía intraósea para infundir líquidos y fármacos. No debería demorarse más de 3 a 5 minutos en pacientes graves o 60 segundos en RCP. Recomendado el uso precoz de agujas intraóseas, de 1 a 3 centímetros debajo de la meseta tibial interna en menores de 6 años o 3 centímetros por encima del maleolo tibial en mayores de 6 años. También se usa el húmero en adolescentes y adultos. Tras administrar fármacos debemos aplicar un bolo de solución fisiológica de 2 a 5 ml o hasta 10 ml en vías distales para impulsarla hacia la circulación sanguínea. En RCP pediátrico, los cristaloides isotónicos tibios son los líquidos recomendados, en bolos de 20 mg/kg, máximo 3 bolos. La adrenalina sigue siendo el fármaco de elección en RCP con ritmo no desfibrilante. Para ritmos desfibrilantes, en RCP usaremos amiodarona. La lidocaína queda como alternativa a la amiodarona. No se utiliza el bicarbonato sódico. Diagnóstico y tratamiento de arritmias. El diagnóstico del ritmo cardíaco se puede realizar mediante la monitorización del electrocardiograma con palas del desfibrilador o con electrodos conectados a un monitor o a un desfibrilador. La monitorización con las palas del desfibrilador es la más rápida, pero impide realizar simultáneamente el masaje cardíaco, por lo que solo se utilizará para el diagnóstico inicial.
En un paciente pediátrico con paro cardiorrespiratorio y con ritmo no desfibrilante se recomienda seguir el siguiente algoritmo. Al primer minuto se activa el código azul. Desde el primer minuto hasta el final de la reanimación se debe realizar masaje cardíaco y ventilación, tomando en cuenta el número de reanimadores. Con un reanimador, 30 compresiones por 2 ventilaciones. 2 reanimadores, 15 compresiones por 2 ventilaciones. La adrenalina, que es el fármaco de elección, con una dosis de 0.01 miligramo por kilogramo o 0.1 mililitro por kilogramo de una concentración de 1 en 10.000, se lo va a administrar al minuto 3, 6, 9, 12, 15 y 18. En cuanto al protocolo FEL, que es la reanimación con monitoreo ecocardiográfico en disociación electromecánica o actividad miocárdica organizada, se lo realiza en el minuto 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. El ritmo cardíaco debe ser evaluado durante toda la reanimación cada 2 minutos. Esta reanimación tiene un máximo de duración de 20 minutos y durante todo este proceso se debe llevar registro de información. En un paciente pediátrico en paro cardiorrespiratorio pero con ritmo desfibrilante se recomienda seguir este algoritmo. Al primer minuto se activa el código azul. El masaje cardíaco y la ventilación se realiza desde el minuto 1 hasta la finalización de la reanimación, tomando en cuenta el número de reanimadores. Si es 1, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si son 2, 15 compresiones por 2 ventilaciones. Se debe dar descarga eléctrica en estos pacientes al minuto 3, 5 y 7, tomando en cuenta los joules. En la primera descarga, 2 joules por kilogramo. En la segunda descarga, 4 joules por kilogramo y en la tercera descarga 4 a 10 joules por kilogramo. Luego tenemos a la adrenalina con la misma dosis de 0.01 miligramo por kilogramo o de 0.1 mililitro por kilogramo de una concentración de 1 en 10.000. Esto se va a administrar al minuto 6, 9, 12, 15 y 18. El ritmo cardíaco de igual forma se tiene que evaluar cada 2 minutos durante toda la reanimación. Luego la amiodarona o la lidocaína que se utiliza en estos pacientes se puede administrar en estas dosis. Amiodarona de 5 miligramos por kilogramo endovenoso o intraóseo y la lidocaína de 1 miligramo por kilogramo endovenoso o intraóseo únicamente al minuto 8. La finalización, de igual forma, tiene una duración máxima de 20 minutos y durante todo el proceso se debe llevar registro de información.